Es algo que se sigue a través de toda la Biblia. Número 9. Ya vamos corriendo, ¿verdad? Número 9. Tome siempre el pasaje literalmente hasta que sea imposible el hacerlo. La Biblia emplea las figuras retóricas que no son literales, pero son obvias. Si se trata del simbolismo, claramente lo indica. La Biblia hemos de entenderla de una forma literal, cuando sea posible. Por ejemplo, la Biblia habla del puesto del sol. Sabemos que el sol no se pone. Sabemos que el mundo gira alrededor del sol. Pero hasta los científicos usan estas frases. Y todo el mundo lo entiende. ¿Por qué no le damos a Dios esta misma libertad de hablar nuestro idioma? Así que hay figuras retóricas en la Biblia, pero son cosas obvias. Y si se trata del simbolismo, siempre la Biblia lo indica. En realidad, muy pocos pasajes en la Biblia son simbólicos. Por ejemplo, Mateo capítulo 13. Otro pasaje aquí en Mateo, que es un libro tan importante. Mateo capítulo 13. Muchas veces hablamos de las parábolas de Cristo y decimos, bueno, Cristo, como buen maestro, enseñaba en parábolas con frecuencia porque las parábolas son historias terrenales con significado celestial. Y las parábolas el Señor usa para que todos los hombres puedan entender con claridad las cosas celestiales. Pero al leer la Biblia, no es cierto. Cristo jamás enseñó con parábolas hasta Mateo capítulo 13. Pasó casi la mitad de su ministerio sin enseñar en parábolas. Y la primera vez que Cristo habla por parábolas es Mateo capítulo 13. Inmediatamente después de su rechazo por los líderes de Israel. Ahora, como digo, cada evento y cada palabra de la Biblia es importante. Y a través de todo el libro de Mateo, Mateo viene trazando la historia de Cristo desde un punto de vista hebreo. En el primer capítulo nos da su genealogía, comprobando que es el Mesías. En capítulo 2 tenemos la recepción real del rey, los magos que vinieron del oriente. En capítulo 3 tenemos el heraldo del rey, Juan el Bautista, que vino preparándole su camino. En capítulo 4 tenemos la prueba del rey, es probado por el diablo. En capítulo 5, 6 y 7 tenemos la constitución de su reino, lo que se llama a veces el sermón del monte. Y luego en capítulos 8 y 9 tenemos un milagro tras otro para comprobar su identidad como el Mesías. En capítulo 10 tenemos a los 12 quienes salen enviados por el Señor con instrucciones de predicar únicamente a las ovejas de la casa de Israel, no a los gentiles. Versículo 6 del capítulo 10, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acuérdense de esa palabra casa. En capítulos 11 y 12, los líderes de Israel lo rechazan. Cometen lo que se llama la blasfemia del Espíritu Santo, que nada tiene que ver con la iglesia, que nada tiene que ver con ningún cristiano, que nada tiene que ver con perder la salvación, que únicamente tiene que ver con estos líderes quienes saben perfectamente bien que Él es el Mesías
profetizado por todos los profetas, y aún con este conocimiento, porque no quieren dejar la tradición de sus padres y no quieren ceder su poder y su autoridad, ellos con todo conocimiento lo rechazan. Eso se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque aún con la convicción del Espíritu Santo, con el testimonio del Espíritu y de las Escrituras y del Señor mismo, aún así lo rechazan sabiendo perfectamente bien quién es. No fue por equivocarse. Y por eso en capítulo 13 dice, aquel día, ¿qué día? El día en que fue rechazado. Aquel día salió Jesús de la casa, que siempre es símbolo de Israel, la casa de Israel. Aquel día salió de la casa y se sentó junto al mar, que siempre representa las naciones gentiles. Les aseguro que este Cristo, quien midió cada palabra y cada acción, no salió para sentarse junto al mar porque le gustó el paisaje, porque hacía fresco. Cada cosa que hizo tuvo su significado. Y versículo 2 dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Ahora, que vean lo que pasa en versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Es la primera vez. Ellos tienen casi 2 años de andar con este Señor. Le han escuchado predicar, han visto sus milagros, y todo lo que ha dicho, lo ha dicho con claridad, con denuedo. Y ahora por primera vez habla por parábolas, y ellos dicen, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque yo quiero ilustrar verdades celestiales con cuentos terrenales. No. A pesar de lo que se enseña en casi cada instituto y seminario en el mundo, el Señor dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. A propósito, eso se define comparando la Escritura con la Escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual, llegando a Juan 5, primera de Juan 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, le será quitado aun lo que tiene. Versículo 13 de Mateo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros oídos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El Señor habló por parábolas con el propósito de esconder su verdad de los incrédulos y revelar su verdad a los creyentes de verdad.
el Señor nos dice por qué es que tenemos parábolas. Antes no habló ninguna parábola. Ahora, después de su rechazo oficial de parte de los líderes de Israel, habla por parábolas en presencia de ellos. Apocalipsis. Ay, hermano, ese libro sí, tantos símbolos que es imposible entenderlo. Al contrario, hermano, quizá el libro que menos simbolismo tiene. Muy poco simbolismo en el Apocalipsis, como vamos a ver en Querétaro. Muy poco. El problema con el libro del Apocalipsis no es que sea tan difícil. No, hombre, el libro es fácil de entender. El problema con el libro de Apocalipsis es que nadie quiere creer lo que dice. Porque lo que dice es tan fantástico, tan increíble. No es tan difícil de entender. Y las pocas veces que aparece simbolismo, o se define en el mismo contexto, o acomodando lo espiritual a lo espiritual, que cualquier persona que haya leído toda la Biblia con facilidad entiende. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis, primer capítulo, versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Ay, hermano, qué simbolismo. Un momentito. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Alguno aquí presente tiene un niño de 7 años que no podría entender eso? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿No es tan difícil? Y lo demás, por ejemplo, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hebreos 4:12, Efesios 6:18, y otros lugares más. ¿Qué más digo? No es tan difícil. Cualquiera que ha leído la Biblia entiende el simbolismo por acomodar lo espiritual a lo espiritual. Bronce, cualquiera que vea este bronce bruñido entiende de inmediato que cada vez que aparece en la Biblia la consistencia de Dios, otra regla, cada vez tiene que ver con el juicio de Dios, desde el principio hasta el fin. O sea, todo esto, su ropa no es la ropa del sumo sacerdote que vimos en el Antiguo Testamento, claro que sí. Cualquiera que quiera comparar la Biblia con la Biblia puede entender, a pesar de lo que diga el doctor fulano en su comentario. Cualquiera puede leer la Biblia para decir, claro que sí. ¿No es lo mismo que vimos en Éxodo, que vimos en Levítico? Claro que sí. Porque aquí tenemos al sumo sacerdote, donde ha estado estos 2000 años haciendo intercesión en la presencia de Dios, como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote. No es tan difícil. En capítulo 12 de Apocalipsis, lo mismo. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, de inmediato sabemos que no se trata de una mujer literal, porque dice que es una señal. Y cualquiera que ha leído aún una vez el libro de Génesis reconoce la escena. Y
de qué se trata. Y sabe quién es esta mujer, que no es María, a propósito. Pero eso se puede entender por comparar la Biblia con la Biblia, porque la misma Biblia da la definición en Génesis, capítulo 37, para ustedes que no han leído el libro de Génesis. Ezequiel capítulo 20, aquí tenemos el problema del hombre. Ezequiel capítulo 20, pobre Ezequiel, andaba siempre con el mismo problema. En Ezequiel capítulo 20, el versículo 49, mejor el versículo 45, por el contexto, siempre haciendo aplicación de las reglas. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev. Y dirás al bosque del Negev: oye la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Ahora, mañana o pasado vamos a ver que los árboles en la Biblia simbolizan siempre los hombres, y muchas veces. Y por entender el contexto, sabemos que estamos hablando del juicio de Dios, ¿verdad? Estamos hablando del juicio final. Pero ¿qué dice en versículo 49? Y dije: ay, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? Cuando Ezequiel estaba hablando de un infierno literal, decía: no, es que está hablando parábolas. Y cuando queremos hablar parábolas, quieren tomarlo literal. El hombre siempre hace al revés. Cuando Dios quiere hablar simbólicamente, el hombre se traba porque quiere aceptarlo literalmente, a pesar de que Dios dice que es señal. Y cuando el Señor quiere hablar literalmente, el hombre quiere convertirlo en algún símbolo. Por eso, muchas veces cuando me trabo con algún versículo, leo los comentarios para ver lo que dicen y creo lo opuesto. No, mentira, no, broma, nada más. Estoy medio bromeando, depende del comentario. Pero así es la tendencia que tenemos como seres humanos. Cuando Dios dice una cosa, lo tomamos todo al contrario. Otra regla. Esta regla no es tan difícil. Entender que hemos de tomar la Biblia literalmente hasta sea imposible el hacerlo. Número 10. Uno tiene que estar siempre preparado a cambiar cualquier cosa que le ha sido enseñada o que uno ha creído, cuando eso va en contra de lo que dice la Biblia. Y esta regla tiene que ver con nuestra actitud. Si de veras somos estudiantes de la Biblia, tenemos que entender que lo importante no es lo que pensamos, no lo que opinamos, sino lo que dice la Biblia. Y tenemos que entender que somos hombres falibles. Y no tenemos todo conocimiento. La Biblia tiene todo conocimiento. Y como les dije antes, muchas veces lo difícil es quitarnos los prejuicios y lo que siempre hemos pensado para entender lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que muchos creyentes y muchos pastores aún pasan su tiempo leyendo libros acerca de la Biblia o escuchando predicaciones acerca de la Biblia en vez de estudiar la Biblia. Y por eso no entienden la Biblia. El Señor ha dado maestros y pastores a la iglesia para ser guía, para encaminarnos en buen camino. Pero la autoridad es la Biblia. Y casi siempre que alguien tenga preguntas, bueno, que un pastor me dijo una vez, que yo siempre he pensado, que yo leí en un libro, que yo oí a Gigi Ávila por la televisión decir que...
O Jimmy Swaggart, que dijo una vez, y entonces tenemos en la cabeza una bola de cosas. Y porque pensamos que crecer espiritualmente es por escuchar o por leer libros acerca de la Biblia, en vez de estudiar la Biblia, tenemos problemas. Y por eso este curso, para que cualquiera entienda que sí puede entender la Biblia. Por su propia cuenta, uno puede entender la Biblia. Ahora, por eso es necesario tener una actitud correcta. No vamos a la Biblia para encontrar apoyo o justificación para nuestras ideas. Vamos a la Biblia para encontrar nuestras ideas. Y francamente, aquí tenemos el problema en muchas iglesias. El pastor va a la Biblia buscando apoyo para lo que él piensa que su iglesia necesita. Pero yo creo que la congregación tenga necesidad de tal cosa, entonces va a la Biblia buscando algún apoyo para lo que él piensa. Mejor permitir que Dios nos hable, y nos habla a través de su Biblia. Mejor permitir que Dios nos dé las ideas, que usar la Biblia como nada más un libro de referencia, un libro para apoyar nuestras ideas y nuestras opiniones. Para muchos líderes, el libro es nada más un libro de referencia. Tenemos que tener una actitud correcta. Yo no entiendo toda la Biblia. Hay muchas cosas que todavía quisiera entender con más claridad. Pero tengo un compromiso con el Señor. Si encuentro algo en la Biblia que no está de acuerdo con lo que pienso, cambio lo que pienso. No cambio la Biblia. Número 11. Otro principio obvio pero importante. Nunca violas un pasaje claro tratando de entender otro pasaje difícil. Tiene que ver con la claridad de la Biblia. Cuando uno no ve con claridad lo que dice la Biblia, no vamos a violar lo que la Biblia dice con claridad para entender un pasaje difícil. Esta mañana estoy hablando con Felipe en el desayuno y una vez enseñé este curso y él estaba presente, y por tratar de enseñar este curso en pocas horas y cansancio y todo eso, dijo una cosa equivocadamente, sin darme cuenta. Y lo que dije le encaminó en otro camino y tuvo el valor de decirme, oye, ¿qué dijiste? Yo dije eso. Pues que entonces, hablando nosotros. Y se trata de un pasaje difícil que vamos a considerar dentro de poco. Pero hablando de este pasaje, los dos supimos, bueno, el problema queda con nuestro entendimiento. Y ciertas cosas supimos que no fueron posibles porque sería contradecir lo que dice la Biblia en otro lugar con claridad. Así que para entender un pasaje difícil, no vamos a violar lo que la Biblia enseña en otro lugar con claridad. Les dije antes en cuanto a eso de que muchos enseñan que la salvación se puede perder. Lo que pasa es que primeramente sacan aquellos pasajes fuera de su contexto. Pero enseñar que la salvación se puede perder es contradecir lo que dice la Biblia en otros lugares con toda claridad. Hablando, por ejemplo, del sello del Espíritu Santo en Efesios capítulo 1. Hablando en primer lugar de la definición de la vida eterna. Si la vida se puede perder, no es eterna. Sería violar la enseñanza de Cristo en cuanto a nacer de nuevo. Es imposible quitar ese proceso del nacimiento. Desnacer, ¿cómo es posible? Desnudar, sí, pero desnacer es imposible. Imposible. Entonces, si veo un pasaje que diga aparentemente otra cosa, el problema es con mi entendimiento por no entender el contexto. No voy a violar lo que la Biblia dice con claridad para entender un pasaje más difícil. Si voy por Hebreos capítulo 6, por ejemplo,
No voy a perder mi salvación porque no entiendo algo que el Señor ha dicho a Hebreos con su fondo en el Antiguo Testamento. No voy a violar lo que Pablo dijo con claridad en cuanto a mi salvación. Por ejemplo, Daniel capítulo 12. Daniel 12. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En versículo 9 dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí Dios nos dice que habrá ciertos pasajes cerrados hasta Él esté dispuesto a revelarnos la información. Ahora, mañana les doy un ejemplo y vamos a comenzar aquí mismo con esta regla número 11, ¿es verdad? Y vamos a entonces entrar en el estudio de las demás reglas, 12 al 15. Y vamos a emplear algunos versículos difíciles de entender y ver si es posible entender estos versículos por aplicar estas reglas. Claridad, nunca vamos a violar algo claro por no entender algo un poco difícil. Hermanos, les admiro mucho su paciencia, su interés en la palabra del Señor, su coraje en aguantar tanto estudio, pero de veras ha sido una bendición compartir estas cosas con ustedes y estoy esperando con ansiedad el día de mañana y vamos a ver qué podemos aprender en cuanto a cómo estudiar la Biblia, hermanos.